La semana pasada hicimos un reencuentro de aquellos aciertos y errores que el actual gobierno ha tenido en estos meses. Esta semana decidimos continuar con este tema para poder profundizar y llevarle toda la información necesaria y así entender qué es lo que el gobierno de AMLO está trabajando. Mi nombre es Julio Carrillo, Ciferante TV. Nos acompaña Juan José Salgado. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Julio. Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lani. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y buenas noches. Buenas noches allá en Suiza. Y Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien, muchas gracias. Bueno, pues comenzamos. Quisiéramos tratar el día de hoy temas como el desarrollo social que Andrés Manuel López Obrador ha implementado, o más bien sus estrategias de desarrollo para su gobierno. El aumento en el apoyo a adultos mayores y estudiantes, ¿tiene un sustento económico, Juanjo? Mira, Julio, pues yo creo, o sea, eso es fácil, la respuesta para eso es fácil si consideramos lo que se planteó en el presupuesto de egresos de la Federación y lo que se aprobó, ¿no? Yo creo que tiene un alcance suficiente para implementar el programa en este primer año. Y yo pienso que es un programa que subsana hasta cierto punto las necesidades de establecer un piso para cumplir con adquirir por lo menos lo básico en las familias, ¿no? Entonces me parece que es una buena medida, tiene sustento económico y bueno, de ahí veremos ya qué tan difícil va a resultar el procedimiento para que la gente se afilie y qué tan efectivo es luego la entrega del programa. Lani, ¿será suficiente la lucha contra la corrupción para generar ese presupuesto? Además de que el que Juan nos comenta de que ya está establecido, pero bueno, esta fue la bandera que siempre tuvo AMLO, ¿no? Como la lucha contra la corrupción nos va a dar lo necesario para poder apoyar el desarrollo en el país. ¿Y se está asumiendo que AMLO puede vencer la corrupción? Bueno, tendremos que esperar. Yo creo que la corrupción no es algo que una persona puede resolver. Creo que es una cuestión cultural. Yo lo puedo ver ya ahora. Simplemente para tomar el autobús la gente tiene que hacer una fila y nadie revisa si compraste el ticket o no. Entonces se da por hecho que todas las personas están comprando un boleto, por ejemplo, ¿no? Yo pienso, ¿qué pasaría si hago eso en México? ¿O qué pasaría si quitamos los torniquetes en el metro? Pues sería muy sencillo o pensaría que muchas personas tratarían de corromper el sistema, ¿no? Por lo mismo es algo que es cultural. No creo que solamente una persona o que la estructura sola vaya a cambiarlo. Creo que sí va a necesitar una transformación de conciencia social. Y yo creo que ahí se tiene que apoyar también López Obrador. En cuanto a las ayudas, bueno, si bien podría apoyar a que haya un piso, como dice Juanjo, creo que las cuestiones, sobre todo de los jóvenes, es más sensible, porque que uno le dé una ayuda social no resuelve el problema de raíz. Si, por ejemplo, los narcotraficantes les dan más dinero a los jóvenes por ser sicarios, pues ahí tendríamos un problema. No creo que vayamos a resolver la cuestión de raíz, que es pues toda la violencia estructural que viene con las cuestiones políticas, sociales, económicas que permiten desarrollar los individuos, ¿no? Entonces, tendrían que ver qué medidas a largo plazo se tienen que tomar, por ejemplo, en la cuestión de empleos, ¿no? O sea, si los jóvenes que no tienen un acceso a la universidad o que no tienen ahorita un acceso económico, tienen un ingreso, también es cómo los vas a ayudar más adelante. Se tendría que crear, por ejemplo, si vamos a abrir más carreras, que sean carreras que realmente México necesite. Se necesita mucha ayuda técnica en el campo, por ejemplo. ¿Cómo incentivamos que los jóvenes regresen también a las cuestiones rurales, a las cuestiones ambientales? Pues se tiene que llevar a cabo más estructuras que permitan
que los jóvenes no solamente tengan un empleo, sino que sea un empleo que les vaya a redituar y que sea útil para el progreso del país. Sí, que les dé un poder adquisitivo, ¿no? Realmente. Lalo, en los programas que se ha presentado el gobierno, ¿qué opinas? ¿El apoyo a los jóvenes, el apoyo a los adultos? ¿Crees que son los adecuados los programas que necesitamos de desarrollo social en el país? Pues sí, me parece que sí son adecuados, pero creo que deben ser parte de un proyecto mucho más integral. Me parece que, bueno, como dice Lani, tengo un poquito de controversia con esto de que la corrupción sea cultural. Para mí es un proceso que en México se ha generado a través del deterioro de muchas instituciones, ¿no? Pero me parece que esto de los apoyos tiene que venir acompañado de cuestiones educativas, de cuestiones de trabajo, de mantener ocupados a los jóvenes, si la juventud se mantiene ocupada, si la juventud ve retribuido su trabajo en algo, ve que está participando dentro de la economía, se está no solo beneficiando con un impulso así nada más por una cuestión de ser joven, sino que se ve él mismo como parte de un sistema económico. Me parece que eso sería mucho mejor para la gente. Sin embargo, creo que es un buen inicio porque es cierto que los jóvenes, es cierto que en México el abandono de la educación es muchas veces debido a que los jóvenes no pueden ir a la escuela porque tienen que trabajar. Y tener que trabajar y no ver un buen ingreso en este trabajo, y además no ir a la escuela, pues es lo que ha generado en México una falta de educación tremenda, ¿no? Que las condiciones económicas nunca han sido buenas para los estudiantes que tienen que abandonar sus estudios, ¿no? Muchas veces. Yo pienso que es una cosa que, o sea, yo creo que la estrategia está, o sea, esta es una parte de una estrategia más grande, o sea, tanto el programa de los abuelitos, o sea, de la gente de la tercera edad, como el de los jóvenes, obedecen, o sea, son una parte del gran proyecto, ¿no? O sea, el gobierno de López Obrador va a construir universidades, o eso es lo que se plantea, tiene este programa de inserción en las empresas, de cómo estos jóvenes podrían empezar o tener su primer empleo en empresas afiliadas. Eso funciona, las empresas se afilian y van a... Y con respecto a la corrupción, yo no sé si sea tan cultural como dice Lani, yo más bien creo que es sistémica, o sea, no creo que los mexicanos nazcamos corruptos, yo creo que el sistema nos hace poco a poco tratar de aprovechar esas ventajas que nos da, o sea, el mismo sistema, ¿no? La forma de gobierno, la forma de administración pública, nos pone tantas barreras para entrar a la universidad, acceder a los servicios, a todo eso, que cualquier ventaja que podamos ocupar, el mexicano lo hace. Entonces, yo creo que más que cultural es sistémico lo de la corrupción. Bueno, hablamos de la corrupción como es un impacto social que ya está como muy adherido a nuestra cultura, a nuestras instituciones y a nuestro sistema. Realmente la corrupción tendría que atacarse como la pobreza, como la seguridad, como la economía, en todos los aspectos posibles. Y bueno, estamos viendo en el programa de Andrés Manuel López Obrador, pues una relevancia muy grande para eso, porque sí ha ido afectando en todos los aspectos como los que mencionan ustedes. O sea, la corrupción no se puede pensar o estudiar solamente desde un punto de vista, sino pues tenemos que ir más allá. Avanzando en el tema, pues también tenemos, y bueno, que está un tanto relacionado al desarrollo, porque se vendía de esa forma el aeropuerto. Si bien la compra de los bonos generó una confianza económica en México, creo que fue como algo que rescató, así como un poquito. Es innegable que hay pérdidas, ¿sí? Pero son menores de las que se tendría si el proyecto hubiese continuado. ¿Lalo? Uy, buena pregunta. A mí esto del tema del aeropuerto me parece que es esencial en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Él lo tenía que hacer para romper con todo un pasado. Para mí que Andrés Manuel López Obrador hizo este movimiento
más por política que por situaciones económicas, porque significa romper con el proyecto máximo de Enrique Peña Nieto en un mes, ¿no? En un mes de mandato rompió con el proyecto máximo de Enrique Peña Nieto diciendo, el PRI ya no está aquí, tratando de deslindarse de muchas situaciones. Ahora, me parece que lo del aeropuerto, el problema con el aeropuerto es el problema que ha existido en México desde hace muchos años, por lo menos 30 o 40 años, con la construcción de infraestructura, que siempre hay dispendios, que siempre se gasta de más, que se promueven situaciones por medios de comunicación para promocionar algo que al final no resulta, ¿no? Que vimos lo del socavón, que se murieron 2 personas por un proyecto, ¿no? que se realizó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que acabar con este proyecto era esencial para el proyecto de Andrés Manuel. Del mandato de todo el mandato de Enrique Peña Nieto, llevaba solo el 30% de construcción y los precios se habían elevado muchísimo. Y había algunas controversias por corrupción, por algunos contratos asignados a algunos empresarios favoritos del gobierno, ¿no? Entonces, no sé si las pérdidas económicas, yo creo que Andrés Manuel López Obrador va a tener que afrontar estas pérdidas pero va a ganar mucho en lo político con este movimiento y ganó mucho en lo político con este movimiento. Ok. Juan, haciendo una expectativa, ¿dónde colocaba el aeropuerto a México en el ámbito internacional? O sea, si lo hubiéramos tenido, ¿nos ponía en algún lugar en especial? ¿Cambiaría algo? ¿Nos generaría algo? Mira, yo sinceramente no lo creo. O sea, yo no estaba de acuerdo con la medida de... O sea, yo no estaba de acuerdo con cancelarlo para empezar, ¿no? O sea, yo hubiera terminado el proyecto. Concuerdo con Lalo que más bien esto tenía que ver con una decisión política más que económica, que no le importaba afrontar las consecuencias económicas si él podía poner sus condiciones en lo político. Me parece bien. Pero tampoco creo que, o sea, que los neoliberales digan que el aeropuerto era la panacea, es abrir, o es decir, o sea, dice mucho de ellos, que en 30 años lo único que se iba a echar a perder todo el proyecto neoliberal solo por echar abajo un aeropuerto, dice más de la ineficacia del sistema neoliberal que nos tuvo por 30 años que del gobierno entrante, ¿no? Yo creo que el aeropuerto no nos iba a poner en ningún lado diferente al que nos pondría cualquier obra de infraestructura, donde ya estamos ahora, ¿no? Y el sistema aeroportuario es normal en los países. O sea, por ejemplo, Francia tiene varios aeropuertos, Argentina tiene varios, París tiene varios aeropuertos, Buenos Aires tiene 2 aeropuertos que funcionan simultáneamente. Entonces yo pienso tampoco que nos va, o sea, no afecta mucho en ese sentido. No nos iba a poner en ningún lugar tampoco. O sea, no porque tengamos un aeropuerto y vamos a tener un país menos corrupto, un aeropuerto de primer mundo y vamos a tener un aeropuerto menos, un país menos corrupto, con menos pobreza. Perdónalo. No, no era un aeropuerto, sino un país, ¿no? Todo. Claro. Sí, perdón, eso quise decir. Ok, esa parte la cortan. Muy bien, muchas gracias, Juan. Lani, ¿algo que quisieras agregar a esta parte del aeropuerto? ¿Perdimos el pueblo mexicano o como compartes la idea de Juan, que pues bueno, no era así como que ni perder ni ganar, era algo que hubiera estado bien, hubiera estado mal? Yo creo que coincido que no es una cuestión, es una cuestión que al final los ingresos han sido siempre o la mayoría de las veces para empresarios que ya tenían bastante poder de por sí. Creo que sí se necesita, pues no sé si se necesita otro aeropuerto, pero sí se necesita mejorar la eficacia del aeropuerto en México, del aeropuerto de la Ciudad de México. Hace algunos años todavía presumíamos que nuestro aeropuerto, y sigue siendo uno de los más eficientes en cuanto a tiempos, pero cada vez tenemos más vuelos, cada vez tenemos más gente y pues la cuestión de
atrasos de vuelos ha sido una constante en los últimos años. Entonces sí creo que se necesita mejorar el sistema del aeropuerto en la Ciudad de México, porque aparte somos un punto internacional en muchos sentidos. Tenemos muchas importaciones, exportaciones que llegan, tenemos también flujo de personas que llegan a la Ciudad de México, pero bueno, no sé si al final la cuestión, coincido con Lalo y con Juanjo, de que era una cuestión más política, por lo que no se hizo. Y al final, una cuestión que a mí sí me preocupa de las últimas decisiones hasta hace una semana, era que Andrés Manuel le quería dar el control de Santa Lucía a los militares. Y eso es para mí una cuestión muy preocupante, porque ya vamos a tocar ese tema, pero bueno, para mí eso ha sido un poco controversial, que le quiera dar el control a los militares. Lalo. Antes de pasar al tema de la Guardia Nacional, solo un minuto, que está comparando esto de los bonos y de la deuda del aeropuerto con el FOBAPROA. Esto es para mí es algo completamente ridículo. Solo un dato sobre del FOBAPROA. En 20 años hemos pagado más de 2 billones de pesos y la deuda ahora es 67% mayor, ¿no? En 1999, según el IPAP, la deuda era de 601.341 millones de pesos y en 2007 todo este pasivo es de 1.007.764 millones, ¿no? Y que además esto del FOBAPROA se ha pagado con toda de la imposición fiscal al Pemex y a CFE, ¿no? Y que se crearon los piriregas que desde hace mucho tiempo dejaron que entrara inversión privada tanto en Pemex como en la Comisión Federal Electoral, ¿no? A mí lo de los bonos se me hizo un buen movimiento y no se compara para nada con lo del FOBAPROA, que fue ridículo, ¿no? Completamente. Sí, económicamente se vio reflejado. Los bonos, pues, fue un acierto, pues bueno, creo que no pierde mucho el país en este aspecto. Pero bueno, pasando al siguiente tema, como lo comentaba Lani, esta parte de la militarización de estas instituciones, nos llega también el proyecto de la Guardia Nacional. Este proyecto, Lani, voy contigo, ¿representa un atentado a los derechos ciudadanos o es una psicosis colectiva que se está viviendo, como los militares van a llegar a mi casa? ¿Y qué es lo que pasa con la Guardia Nacional? Bueno, hemos visto que en México se ha desatado una ola de violencia en los últimos años. De acuerdo con los índices del Global Peace Index, por ejemplo, pues después de Siria, ¿no? Nos estamos comparándonos en el número de homicidios, de feminicidios con ese tipo de guerras, con ese tipo de conflictos armados. Y por lo tanto, bueno, sí es necesario que tengamos garantía de seguridad, y en ese sentido, pues se necesita establecer medidas. Creo que en México hemos también comprobado que la militarización no ha sido una cuestión que ha resuelto el problema, al contrario. Creo que con el gobierno de los panistas, que defendían derechos humanos y que se trató de atacar las cuestiones de narcotráfico frente a frente, pues resultó en cuestiones o en mayor índice de crímenes. Sí. Y una cuestión que fue importante es que los civiles fueron los más afectados. Si bien antes había más conflicto entre los mismos grupos criminales, pues después de que se establece la militarización, las primeras olas, resultaron más afectados los ciudadanos. No sé si estas medidas realmente van a ayudar al país. Ha habido bastantes seminarios en estas semanas en Cámara de Diputados, sí. Se han tratado de analizar distintas medidas. Creo que incluso desde que se hacen estos anuncios para los jóvenes que quieran integrar la Guardia Nacional, no sé si esa es la clave también para que los jóvenes, o sea, que le des empleo a jóvenes siendo militares. Yo no siento que sea tampoco la mejor vía. Creo que es mejor desarmar a la gente que darle incentivos para combatir. Y bueno, también en Latinoamérica las cuestiones de militarización no han tenido buenos resultados, no solo en México, sino hay mucha investigación acerca de ello. Y
este contraste de funciones entre policías y militares. Las funciones normalmente que se dan a los militares son de seguridad externa y a los policías interna para proteger. Entonces, ahí vamos a cuestiones teóricas donde se le está multiplicando funciones a ambos grupos, tanto a los militares como a los policías, y vamos, para mí es un resultado que no prometería ser muy alentador si se implementa así. Nada más, sí. Muy bien, primero una pausa, nos quedan como 2 minutos, bueno, de hecho ya cumplimos los 20, entonces para que tengan cuidado. Ahí a ir cerrando. Ok, va a ir cerrando. Nada más termino con la última pregunta de Guardia Nacional, ¿va? Que vaya para Juan, y yo nada más quiero decir algo así, es como de 3 minutos. Es mucho. Ok, voy con Juan. Bueno, gracias, Lani. Juan, ¿qué diferencia presenta AMLO a los anteriores programas del gobierno que habíamos tenido? La Ley de Seguridad Interior, la Iniciativa Mérida, la guerra contra el narco de Calderón. ¿Qué diferencia tiene el proyecto de la Guardia Nacional a estos otros programas? Mira, qué buena tu pregunta. En realidad yo creo que eso se discute mucho, o sea, es de las pocas cosas que se discuten mucho, ¿no? ¿Qué diferencia tiene? Yo he escuchado gente que dice que es lo mismo que antes, pero también he escuchado que la gente que ataca, por ejemplo, el colectivo Seguridad Sin Guerra, hay quien dice que lo que proponen ellos es lo mismo de antes. Todo el mundo se está echando la bolita, que es lo mismo de antes, ¿no? Porque evidentemente lo de antes no ha funcionado. Yo lo que pienso es que no podríamos, yo pienso que esta va a ser una nueva corporación, no va a ser la primera vez que se utilizan elementos militares para reforzar a la policía. O sea, en el 99 se hizo cuando Zedillo creó la Federal Preventiva, y luego una década después igual lo hizo Calderón. Lo que hicieron ellos fue meter militares bajo un mando civil, ¿no? No funcionó tampoco. O sea, ninguna de las dos corporaciones funcionó. Ahora lo que se está tratando de hacer es meter a los civiles a la disciplina militar. O sea, no es lo mismo que antes. O sea, yo ahí en eso veo alrededor de eso veo que gira la diferencia más importante, ¿no? O sea, yo pienso que evaluar o tratar de estimar los resultados conforme a lo anterior, pienso que es equivocado. Yo creo que tendremos que esperar. A mí lo que me preocupa de eso, más que la militarización de las policías, me preocupa el poder que le está dando el presidente a los militares en otros sentidos, como la administración del aeropuerto o de la inmobiliaria en esos terrenos de Santa Fe, ¿no? Porque la militarización de la seguridad pública existía antes. Ahora lo que va a hacer no es que se militarice la seguridad pública, se va a militarizar la policía. Eso es lo que yo pienso. Y a partir de ahí va a surgir una nueva corporación que no tiene nada que ver con las anteriores, que no la habíamos visto antes en México, a pesar de que existió la Guardia Nacional hace 100 años, en la primera mitad, casi todo el siglo XIX. Entonces ahí veo que es la diferencia primordial. Y yo pienso que habrá que esperar para ver, porque va a pasar la Cámara. Escuchaba que el senador Ricardo Monreal dijo que ya le quedan conseguir 10 votos para tener la mayoría que necesita. Entonces, bueno, va a pasar. La fuerza militar, ¿son amigos de AMLO? ¿Le conviene a él como compartir? Son amigos del pueblo de México. Los militares son gente. Los militares son nuestros primos, son amigos de alguien, primos de alguien, hijos de alguien. Son mexicanos, mira, son gente que tiene una disciplina. Es que, bueno, perdón, podríamos caer, o sea, hablábamos hace unas semanas de Venezuela, el pueblo, vemos videos de pueblo pidiéndole a los militares que entiendan la parte que tú dices, de que también son civiles, que también son gente, pero este pueblo está totalmente, bueno, más bien esta parte militar del gobierno de Venezuela, pues está como en su rol, está en su punto de vista, como, entonces,
poder militar en México tiene la capacidad para poder manejar este poder que se le quisiera dar, o estamos hablando como de un descuido que está teniendo el gobierno. Lalo. Yo creo que, bueno, dos cosas rapidísimo, que no hay que olvidar los crímenes que ha cometido el ejército, ¿no? En 1934, tres hermanas de 12, 13 y 14 años fueron detenidas junto con su madre, las niñas fueron violadas. En 2010 se les intentó compensar con 500,000 pesos. En 2013 la PGR capturó a 4 integrantes del ejército que violaron y torturaron a 2 indígenas guerrerenses. Pero no son las mismas alas militares. Yo sé, no a lo que voy es, después, ahora, algo rápido. Hubo una familia acribillada en 2018 desde un helicóptero por la Marina. Entonces, yo lo que veo aquí con el ejército es algo que va a ser fundamental para el gobierno de Andrés Manuel, es que ahora él es el gobierno, tanto por la etapa tecnológica en la que estamos como por quien representa a él, es el gobierno más vigilado en la historia de México. Eso para mí es algo súper positivo, ¿no? Todos hablan de él, es algo súper positivo porque no van a permitir, yo creo, la prensa, todos los que están en contra de Andrés Manuel no van a permitir que todo esto que pasó con el ejército antes pase con Andrés Manuel y sí lo van a criticar. Entonces, eso para mí es algo positivo, espero que lo tomen en cuenta, pero yo creo que no debemos olvidar que el ejército en México ha sido horrible, ¿no? Sí son civiles, sí son nuestra gente y todo, pero ha sido muy feo, tal vez porque se les ha permitido desde en otros gobiernos, ¿no? Y Andrés Manuel tiene la oportunidad de cambiarlo, pero pues... No es el mismo ejército, ni son las mismas salas. Esta es policía militar. Es la policía militar, la policía naval unida con la policía federal. O sea, no, esas salas que tú dijiste, es como decir que estos militares son los mismos que, no sé, perpetraron los actos del 68. Pues no es la misma. No se les permita, ¿no? Pero que no se permitan este tipo de abusos es a lo que me refiero. Claro, pues, o sea, es como lo decíamos cuando hablábamos de la corrupción, ¿no? Cualquier ala que quieras mencionar, Juanjo, en algún momento de la historia reciente del país, ha demostrado que no son capaces de controlar ese poder, porque se han vuelto en entidades opresoras, violadoras, saqueadoras, cualquiera que tú quieras mencionar, y eso es un hecho. También el ejército tiene cosas buenas, o sea, pero vamos a sopesar, o sea, yo lo que digo es que el debate que deberíamos estar teniendo es qué rol tiene que jugar el ejército ya en México. O sea, la defensa nacional, la soberanía de México no está en riesgo. Si los gringos nos quisieran atacar, nuestro ejército no puede competir con ellos. Si Guatemala, Belice o los centroamericanos tampoco tenemos ese riesgo. O sea, ¿para qué sirven los militares hoy en día en México? O sea, yo pienso que tenemos que cambiar su disciplina. Contingencias. O sea, delimitar. Pues ese es el debate. ¿Para qué sirven los militares hoy en México? O sea, ¿qué tan descabellada sonaría una desmilitarización del país? Pues es que esa es la desmilitarización del país, sacar a la tropa raza, crear una nueva corporación con las policías militar, la policía naval y la policía federal, y yo pienso que a partir de eso se puede hacer una corporación que poco a poco en el tiempo va a terminar siendo civil. Sí. A mí lo que me preocupa es que también tenemos muchos registros históricos y teóricos de cómo la doctrina militar también afecta a los individuos, ¿no? O sea, el sistema militar o la ideología castrense en sí se hace estratificada, manejas un poder diferente, entonces, se va a militarizar la policía, bueno, ¿de qué manera se va a hacer? Porque a mí eso es lo que me preocupa, cómo se les va a dar esta militarización y qué tanto poder se les va a dar también. Sí. Porque ahorita con lo que está pasando en el aeropuerto, con todas las facilidades que se les están dando, también puede haber muchos riesgos si no lo manejan bien. Entonces. Y como lo decíamos, tenemos que hacer un trabajo integral, ¿ok? No, hoy en día todavía no podríamos hablar de un mexicano como cultura que estemos listos para el poder,
para ejercerlo correctamente. Es algo que tenemos que atacar en la educación, en la ideología del país, o sea, es la misma respuesta a las mismas preguntas de siempre. No es AMLO, no es el ejército, no es nadie, no son los guachicoleros, porque todos esos grupos de los que podemos estar hablando, pues tienen una origen que es la sociedad, ¿ok? Entonces, claro. Bueno, se nos acabó el tiempo, yo sé que esto está buenísimo, podríamos seguir, pues bueno, les agradezco mucho, compañeros, sus aportes, estuvo muy bueno el debate esta vez, y pues invitamos a las personas que nos están viendo a compartir esta publicación, a hacer los comentarios que tengan, para que podamos manejar más temas. Desconozco, tendremos que ver si vamos a continuar este tema la próxima semana, pero bueno, estén al pendiente en las publicaciones de las páginas de Vociferante y en este canal de Vociferante TV. Pues bueno, les agradecemos mucho por acompañarnos. Juan, muchas gracias. Eduardo, Lani. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.